cómo empezaste a armar el proyecto y la investigación previa para este documental. Me sentí escandalizado por una historia que me contaron sobre los muertos que bajaban por el río Cauca. Eso fue como a mediados de los 90. Muertos que recogía la gente en las orillas y me contaban, después no lo pude verificar si era cierto o no, que como iban siempre dolientes a buscar los muertos, los ponían en congeladores, esperando a que apareciera el doliente. Los tenían ahí un tiempo y si no aparecía, dejaban que siguiera el muerto. Eso me llevó a investigar sobre el tema. En ese momento a mí me interesaba con mucho, de pronto, escribir thrillers, historias, digamos, de vida criminal, digamos, en ese momento Cali, año 95, pleno era del narcotráfico. Esa historia, digamos, resumía muchas cosas que tenían que ver con lo que estaba pasando en la ciudad. Era el botadero de muertos, no solamente de las mafias, sino también de lo que estaba empezando a pasar con esa guerra que después se amplió. Las masacres eran como continuas. Yo en ese momento hice un documental y una de las entrevistas que hice fue al Gallinazo Judicial, que era un personaje que está ahí al comienzo de la nueva película, pero que también metí en otros cortos que hice antes, que era un personaje que cogía a los muertos, pero él no usaba guantes. Desde el año 1945 principié yo a levantar cadáveres ahogados de aquí del río Cauca. Así como me ven ustedes, con las manos limpias. Luego los cojo, los amarro y los sacamos acá, a lo seco. Me conmovió mucho ese personaje porque él no se cuidaba para sacar esos muertos podridos. Ya digamos en el año 2012, cuando ya estábamos en la época de Santos, como que la cosa había mejorado un poco. Entonces decidí hacer un trabajo ya sobre como los restos, como sobre las ruinas de esa Cali, de esos años, de los años 80, 90, que fueron terribles, y la primera década del siglo XXI. Y entonces estaba muy interesado, digamos, en ese tema a partir de Benjamin y a partir de varios teóricos. Y entonces decidí hacer esta película y hacer el recorrido por todo el río. No lo pude hacer por todo el río, sino por tramos, porque hay tramos a los que no se puede entrar. Hay tramos que son muy jodidamente peligrosos, o por lo menos en los años 2014, 2015, que fue cuando filmé. Sí, estos sitios son los sitios apropiados que buscaban los delincuentes para cometer sus fechorías y tirar a las personas al río. Y por otro lado, había que entrar siempre autorizado por las comunidades. Entonces sí, digamos, era un trabajo sobre lo que queda de la guerra un poco, y lo que queda de esos años del narcotráfico en Cali, de la fiesta del narcotráfico en Cali. Y pues hice esta película que es una travesía por todo el río, desde Cali hasta Risaralda, que es un poco el recorrido de los cadáveres que se logran recoger, porque de ahí para allá ya no se pueden recoger. Sí. El personaje tuyo con el que inicia el documental, él habla que él está haciendo a la labor desde 1945, o sea, sí. El río también tuvo que ver con la violencia de los años 40 y 50. Sí, el Gallinazo dice eso. El Gallinazo dice eso y después entonces vienen otras etapas y pues es muy cruel la última, el paramilitarismo, el narcotráfico. Sí. Y es que aparecen una serie de relatos absolutamente negros, ¿no? El relato de los niños, por ejemplo, de estos niños que están ahí y que ven bajar estos muertos y como no se pueden sacar, estos muertos a veces quedan enredados en las raíces de los árboles que dan al río. Se hizo hueso y quedó ahí encima de la palizada. Cuando creció el río, ya se hundieron. Y como no los pueden sacar, se pudren ahí. Y ellos están nadando y los muertos se están pudriendo enfrente de la casa de ellos. Y pasan los días y ven como de pronto el agua se lleva una cabeza, después lleva una mano y se los va llevando de a poquitos. Esa es una historia que me pareció tremenda. Y había muchas historias, por ejemplo, también la otra historia de este cadáver que iba bajando y los areneros lo ven bajar y lo recogen y le quitan el dinero y le quitan las cosas, la correa. Entonces eso me pareció que era de una gran crudeza. Entonces eso se iba volviendo como una colección de relatos negros,
de relatos terribles. Y claro, en algún momento pensé yo que no estaba bien como sentir que se podía ser un material importante si no se le tenía otro tipo de tratamiento. Es decir, que podía quedarse en el amarillo solamente. Entonces, como a la mitad, digamos, de la película, yo lo hablo, ¿no? Lo que no estoy haciendo es una guía turística macabra, ¿sí? Porque recordaba yo, digamos, esos recorridos que uno hace en Europa, por los ríos. Entonces, aquí está el castillo, yo no sé qué, aquí está, aquí sucedió tal cosa, un recorrido histórico. Y de pronto sentí que estaba haciendo lo mismo, como un recorrido histórico también, porque la historia en ese río va de un lado para otro, es decir, está el muerto de los años 40, está el muerto de los años 70, hay como diversas épocas que se mezclan allí, es como un palimpsesto. Entonces vi la necesidad de ir más allá, de pensar, digamos, más allá de la anécdota macabra, y había la necesidad de tratar de entenderla desde otro lado. Yo pienso, digamos, que la filosofía era muy importante para poder entender lo que se está pensando ahora sobre otros cuerpos que también están siendo vejados, por ejemplo, los cuerpos de las personas que están atravesando el Mediterráneo en este momento y que están desapareciendo bajo las aguas del Mediterráneo. They'd had enough. Esa historia de lo que pasa ahí se conecta con otras historias que están pasando en otras partes del mundo. Y también sentí la necesidad de salir de la historia local y poner esa historia en un lugar mucho más amplio, en una escena más amplia. No quedarse con la pequeña historia, el pequeño relato, sino tratar de darle un contexto mucho más amplio. Entonces lo que hice fue mostrar el río como un espacio vacío, donde hay unas escenas que son evocadas a través de lo que la gente cuenta. Trabajando aquí sobre el río, extrayendo la arena, veíamos una mano flotando, solamente la mano. A veces veíamos solamente las cabezas. Pero también un espacio de reflexión, pequeñas escenas donde se puede reflexionar. Es un poco lo que hay en una película de Alain Resnais que se llama Noche y Niebla, que es sobre los campos de exterminio de la Alemania nazi. Yéndome por ese lado, me encuentro también con el tema, digamos, de estas grandes hecatombes que ha habido en la historia del siglo XX, ¿no? La bomba de Hiroshima. Y yo creo, digamos, que lo que ha sucedido en Colombia hace parte, digamos, de esa narrativa